Así es que tengo el honor de que hoy nos comparta la palabra Aarón León. Es mi mamá. Ya estoy como el pastor Manuel ayer. Ya tenía ganas de llorar. Y qué bueno que hoy está aquí en la casa de Dios, porque es en la casa de Dios donde somos uno. Y nos movemos como uno y nos honran con su presencia todos los que hoy nos visitan y también ahí en la pantalla, aquellos que nos están viendo a través de internet, sean bienvenidos también a Alto Refugio, les damos la más cordial bienvenida. Y pues hoy vamos a tener un tema relacionado a la serie que hemos estado viendo titulada Somos Uno. El tema de hoy se titula Somos uno para ser sal y luz del mundo. Somos uno para ser sal y luz del mundo. Y quisiera que me acompañara en las escrituras a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Esas son palabras de Jesús. Si usted tiene una Biblia parecida a la mía, va a encontrar las palabras de Jesús subrayadas o ilustradas en rojo. Y Jesús está diciendo esto. Son palabras de alguien que vino a este lugar, a nuestra tierra, a nuestro mundo, para ser sal y luz. Y Él dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto dice las escrituras refiriéndonos a que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser la sal y la luz del mundo. Nuestro contexto y lo que hemos estado hablando en la serie de Ropas Nuevas, ¿alguien recuerda esa serie? Hablábamos del comportamiento que un cristiano debe de tener, pero ahora en la serie de Somos Uno queremos reflejar y unificarnos para cómo nos vamos a comportar en el mundo que nos rodea. ¿Cómo vamos a hacer en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros vecinos, en el súper, en cualquier área donde nos desempeñemos? ¿Cómo nosotros vamos a estar operando como uno solo? Somos una sola iglesia y representamos el cuerpo de Cristo, como ya lo habíamos estado viendo. Y me encontré una fábula muy chistosa de Esopo, que es muy cierta. Dicen que en tiempos pasados había una guerra entre mamíferos y aves. Entre mamíferos y aves había una guerra. Y había un murciélago que era muy cobarde y no quería ir a la guerra. Entonces, como el murciélago era cobarde, lo primero que hizo fue, cuando estaba con los mamíferos, juntaba las alitas para que pasara por ratón. Y los mamíferos decían: es mamífero, pásenlo. Y cuando ya llegaba su momento con las aves, extendía las alas y se hacía pasar por un pájaro. Pues llegó el momento en el que todo sale a la luz. Y este murciélago se mostró cuál era en una ocasión, y desde ahí, y cuenta la fábula, que el murciélago ya no sale a la luz porque tiene miedo a que lo vean como es. Era un fraude este murciélago, porque no era ni mamífero y no era ni ave. Lo que es muy curioso es que muchos cristianos hoy en día somos así. Cuando estamos con los del mundo, juntamos las alas. Pero cuando estamos en la iglesia, somos los más espirituales del mundo. Nuestro comportamiento como hijos de Dios tiene que cambiar, porque tú y yo somos la sal y la luz del mundo. Si tú piensas que estás aquí solo por casualidad y robándonos oxígeno, es mentira. Jesús hoy viene a decirte que tú tienes un propósito, y ese propósito es que tú te conviertas en la sal y la luz del mundo. Nosotros tenemos que decidir quién queremos ser. Si somos del mundo, seamos del mundo, pero si somos de Dios, seamos hijos de Dios. Porque en ocasiones terminamos escondiendo la palabra, terminamos escondiendo la verdad que ya fue plantada en nuestro corazón. Y no sé si te ha pasado, pero luego es un momento medio incómodo cuando tienes la palabra de la solución que necesita tu hermano, familiar, lo que sea, y no te atreves a decirlo porque temes a ser juzgado o a ser criticado. El murciélago era cobarde, por eso se refugió en una cueva para que nadie lo viera.
Nosotros tuvimos la fortuna de ir a Poza Rica en tiempos pasados y donde nos alojaban a nosotros habían fácil 10 murciélagos. En ese cuarto realmente no entraba la luz. Quiere decir que el murciélago decidió vivir en oscuridad, por lo tanto ocultó la verdad que él tenía. O eres cristiano o no lo eres. No hay término medio, no hay espiritualidad prestada, Dios no tiene nietos y el evangelio no tiene primos. Elige bien desde hoy quién tú quieres ser. Di conmigo, somos uno para ser sal y luz del mundo. Jesús nos enseña dos formas en las que tú y yo podemos influenciar a nuestra sociedad, en las que tú y yo podemos ser ese factor de cambio en nuestra sociedad. Aquí la palabra de influencia se va a volver muy repetitiva porque Dios nos ha mandado a influenciar a nuestra sociedad, a nuestros conocidos. Te vuelvo a repetir, tú no estás aquí por casualidad, Dios tiene un propósito contigo. Al crearte, al darte vida, Dios dijo, este va a ser sal y luz del mundo. Quiero referirme primeramente a la sal. Si me pueden poner por favor en las pantallas el primer apartado, por así decirlo, la primer modo en la que tú y yo podemos ser influencia en el mundo, es que somos la sal de la tierra. Y quiero hablarte un poco de lo que representaba la sal en el mundo antiguo. La sal en el mundo antiguo era tan especial que a los soldados romanos les pagaban con sal. De ahí viene el término de salario. Si tú no te imaginabas dónde venía el término de salario, de ahí viene, no es solamente el gobierno se le ocurrió decirlo. Los romanos les pagaban con sal a los soldados. Entonces la sal valía oro. No sé si me puedan pasar por favor la sal que dejé ahí en mi lugar, por favor. Gracias. Esta sal que tú hoy tenemos, ¿cuánto cuesta este tipo de sal en este vasito? ¿Cuánto crees que cueste? No sé, yo no la compro, pero 10 pesos en el Oxxo, ¿verdad? La encuentras en todos lados. Lo que antes hacía los soldados era recibir su salario, su paga, a su trabajo de esta forma. Y si trabajaba bien, y si no, le decían hasta ahí. Y el soldado tenía que cuidar esta porción de sal. Hoy en día hasta le hacemos así. O la usamos para tomarnos, no sé, una limonada, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. En tiempos antiguos, los romanos tenían un refrán que decía, nada es más útil que el y la sal. A ese punto era la sal, tenía ese valor en ese momento. Los griegos la consideraban divina la sal. Entonces, cuando Jesús nos dice, vosotros, quiero hablar más actual, tú eres la sal del mundo. Te está diciendo, tú eres especial y tú tienes un propósito que cumplir en esta tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Quiero enseñarte algo muy importante y es que la sal señala una diferencia. Di conmigo, una diferencia. En las bienaventuranzas que estamos leyendo hemos visto que el cristiano es alguien distinto del mundo. La Biblia refiere y dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos juntarnos o no podemos confundirnos con la gente del mundo. Tú y yo somos especiales. Tenemos que hacer diferencia porque la sal hace diferencia hasta en el tipo de grano. Tú no confundes la arena con la sal, ¿o sí? A pesar de ser polvo las dos, la sal siempre marca la diferencia. Y entonces es cuando Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más, sino para ser echada afuera. Si tú y yo hemos perdido nuestra función como sal en la tierra, posiblemente estemos careciendo de sabor. Dios nos ha puesto para salar, quisiera decir endulzar, porque endulzar suena más bonito, porque luego no nos gusta tanto la sal. Bueno, a mí sí, pero habrá unos que les gusten los postres. Pero Dios nos ha puesto para salar.
dar sal, dar sabor. Y ahorita te voy a hablar más acerca de lo que Dios nos pone como propósito. Pero lo importante es que hay una diferencia y quiero que lo entiendas. La sal no se confunde, o es sal o no es sal. Mi suegra, que hoy tiene la oportunidad de estar con nosotros y que es un privilegio también que esté con nosotros, ella nos cuenta que en Costa Rica es tanta la humedad que la sal ya no sala. Entonces, en ocasiones, nuestra sal, como hijos de Dios, pierde su sabor y su saladez. Entonces Jesús nos advierte y nos dice que tenemos nosotros que entonces venir a Él para que Él ponga la sal, esa sal de mar que a veces te irrita los ojos, así hay que ser, para poder influenciar a nuestro mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Por tanto, el rasgo diferencial que debemos notar es que no podemos confundirnos con el mundo. Tú y yo no podemos confundirnos con el mundo. Yo recuerdo que cuando iba en la primaria, en 5º año de primaria, porque fue el tiempo en el que yo me cambié de una escuela cristiana a una escuela secular, donde no enseñaba nada de Biblia, era muy chistoso porque yo le decía a mi mamá, ¿sabes? Mis compañeros piensan que soy de otro país, porque dicen que hablo diferente. Pues sí, da la casualidad que yo en la escuela pasada no tenía permiso de decir groserías. Y cuando yo entro a una escuela, pues todo el mundo hablaba groserías, niños de 5º año hablando groserías, y yo tenía que ser diferente. Entonces, después mi sal se perdió, pero aprendí algo. No debemos de confundirnos con el mundo. Tú y el que está a tu lado son especiales. Tu sal vale mucho. Así que debes de cuidar tu salario, lo que Dios te ha puesto desde el vientre, tienes que cuidarlo porque tienes un propósito que cumplir. Quiero hablarte acerca de funciones que tiene la sal. La sal no solo fue creada para echársela al limón. La sal tiene una función increíble. En los tiempos antiguos, los judíos no tenían refrigeradores, no existía LG, no existía Mave, no había refrigeradores, señores. Entonces teníamos que buscar una forma de preservar los alimentos en buen estado. Número 1, la sal preserva. Una función de la sal es que la sal preserva. El medio más usado desde la antigüedad para conservar las carnes, el pescado, era la sal. Y evitaba que los agentes, esas bacterias, lo pudriera y en una función negativa perdiera y se descompusiera y perdiera su valor y su sabor. Entonces la sal fungía como preservador. La sal evita la corrupción, mantiene la carne fresca. Como cristianos no podemos acabar, y quiero enseñarte esto, como cristianos tú y yo no podemos acabar con la corrupción. Tú y yo no podemos acabar con la corrupción, tú y yo no podemos hacer que el policía deje de pedir mordida. Tú y yo no podemos hacer que el ratero robe, que el que vende piratería siga vendiendo piratería. Tú y yo no podemos, no somos Dios, pero Dios nos ha puesto en este mundo para preservar, y te voy a enseñar también esto. Porque la sal no acaba con lo que está descompuesto, ¿o acaso acaba con lo que está descompuesto? La sal impide que se descomponga lo que aún no se ha descompuesto. De nada sirve ponerle sal a la carne si ya se descompuso. Nosotros le ponemos sal cuando podemos evitar su descomposición. Por lo tanto, nosotros no podemos acabar con la corrupción del mundo porque eso ni se nos pide. Pero sí podemos ser, con nuestra influencia de santidad, nuestra influencia de pureza de corazón, con nuestra diligencia, con nuestra gentileza y con todas las ropas nuevas, podemos ayudar y evitar a que nuestra sociedad se siga descomponiendo. Nosotros no podemos acabar, pero sí podemos evitar que lo que aún no se ha descompuesto no se descomponga. Así que tú eres un factor importante y de influencia en tu casa.
Dios tiene un propósito para tu esposo aunque tú lo des por perdido. Sé tú la sal de la tierra y Dios preservará la vida espiritual de tu esposo a tal punto que no va a permitir que se descomponga. Dios tiene un propósito en todo esto. Yo quisiera hoy más que nunca decirte, si tú cumples tu función como hijo de Dios, vas a ver cambios en tu alrededor. Tus vecinos querrán lo que tú quieres. Y es lo que ahorita voy a enseñar después. Número 1, la sal preserva. Número 2, la sal crea sed. Di conmigo sed. Como algunos de nosotros tenemos sed, cuando tomamos mucha sal o comemos mucha sal, nosotros necesitamos una porción de agua para poder quitar la sed que la sal nos creó. Como hijos de Dios, nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida, ojo, yo quiero enseñarte algo. Tú no tienes que preocuparte por decir que eres cristiano. Dice la palabra que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Y si tú vives como hijo de Dios, la gente se va a dar cuenta en cualquier instante que tú vives diferente, que tú eres la sal de la tierra. Y van a querer ser como tú y te van a decir, ¿dónde te reúnes? ¿Por qué vives diferente? ¿Por qué veo que en tu casa no hay lo que hay en mi casa? Necesito lo que tú tienes y lo que te da alegría. La sal crea sed. La sal crea sed. Con nuestro testimonio y nuestra vida entregada a Jesús, nosotros creamos sed en los demás para que ellos vengan a Jesús. Jesús en su paso por la tierra se comportó como sal. Y decía la Biblia que fueron tantas las masas que lo siguieron, que llegó un momento en el que Jesús se volvió el personaje más famoso de toda la historia. Pero es porque mostraba lo que su relación con Dios decía. No aparentaba solamente los domingos cuando salía con la gente, cuando le decían, oigan, ¿quieren oír un sermón? Jesús, hasta durmiendo, comiendo, platicando, mostraba la sal que Dios, su Padre, puso en él al mandarlo a la tierra. Tu mamá fue el factor para que nacieras, pero Dios fue el que presentó todo para mandarte al mundo con sal. Así que cuando estés medio sucio, no te has bañado, no importa, estoy salado, tengo que ser sal y luz. No se crean porque luego los hijos no se quieren bañar, ¿no? Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Digan conmigo, los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. La Biblia nos muestra en estos 3 capítulos o porciones de la Biblia que te leí, que hay gente que se está perdiendo y gente que se está salvando, pero dice que nosotros como hijos de Dios somos olor grato, somos olor grato tanto para los que se pierden como para los que se salvan. Porque aún los que están aquí se están salvando, tú puedes ser influencia para que ellos busquen más de Dios. Tú puedes ser ese factor de decirte, no te conformes, Dios tiene más para tu vida. No te conformes, Dios quiere alcanzar más cosas contigo. Entonces, tanto para los que se pierden como para los que se salvan, tú y yo somos sal. En Génesis podemos ver que todo era perfecto, nada fallaba, hasta que entró el pecado. Y el pecado hizo que todo se echara a perder. Escucha, qué tan fuerte es lo siguiente, que ahora hasta las flores se marchitan, ¿sí o no? Antes no se marchitaban, señores, amigos, familiares. Antes no se marchitaban. Antes no se echaban a perder la comida. Antes los animales cuando morían, o más bien ni morían, pues no apestaban. ¿Qué fue lo que pasó? El pecado entró. Y entonces ahora todo se descompone. Por lo tanto, nuestra sociedad está avanzando en maldad. Pero tú y yo somos ese factor de cambio, esa influencia para preservar, para crear sed en nuestra sociedad. ¿Vamos bien? Tenemos que ayudar a los que se están perdiendo.
No porque sea tu esposo y te dé miedo hablarle de Cristo, o tu esposa y te dé hablarle de Cristo, tienes miedo de hablarle de Cristo, debes de cumplir con la encomienda de Jesús. Salvar a los que se pierden. Jesús vino a salvar a los que se estaban perdiendo. Esa fue su encomienda. Número 3, por último, función de la sal. La sal le da sabor a los alimentos. ¿Quién de aquí cocina? ¿Qué importante es la sal? ¿Alguien ha probado una comida insípida? Uf. Y el clásico pretexto de pásame la sal, ¿no? A veces hay que cuidarlo porque podemos ofender al que cocinó. Entonces a veces hay que decirle, oye, gracias, ¿ya la encontraste? Ya, le echas tú. Digo, la sal también pasada de lanza, pues sí, afecta, pero lo que debemos entender es que la sal le da sabor. Tú y yo con nuestra influencia le damos sabor a este mundo. México es así de rico por ti y por mí. Tú en tu escuela eres el que le da propósito a tu escuela. Tú eres el que le da propósito a tu trabajo, aun cuando no seas el director. ¿Qué te quiero enseñar y qué te quiero decir con esto? Que tú en el lugar donde te desempeñes le das sabor a las cosas. Tú eres ese factor de alegría para la gente que te rodea. Porque en ocasiones la gente que nos rodea aparenta vivir bien, pero cuando hay tiempos de crisis, se tiran al alcohol porque nada puede llenar sus vidas. Pero tú y yo estamos para ponerle sabor, para ponerle alegría. Por lo tanto, si llegas a tu trabajo así, no, tienes que llegar alegre diciendo, vamos a vender mejor que nunca, porque yo soy la sal de la tierra. En tu escuela vamos a ser los mejores en matemáticas, porque yo soy la sal de la tierra. Y vas a decir, júntate conmigo. Atrévete a decir como dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y le vas a decir a tu alrededor, a tu gente, a tus amigos, oigan, yo soy sal, vénganse y conmigo ganamos en el fútbol. Tú y yo somos la sal que le da sabor a esta tierra. Y esta tierra tiene propósito porque estamos aquí nosotros parados. Huexotla es bendecido porque tú y yo venimos a visitar Huexotla. En todos los lugares donde nos movamos tenemos ese propósito y esa encomienda. Y algo que me encanta es que nada de lo que está ocurriendo es por casualidad. Si todo es verde es porque tú y yo estamos aquí. Somos ese factor de cambio en nuestra sociedad. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Cristo? Quien nos eligió a nosotros. Así que no te conformes solo con venir a la iglesia, sino comienza a convertirte en una persona que dé testimonio y hable de Cristo. El hablar de Cristo, ese es un principio espiritual. El hablar de Cristo evita tu putrefacción. Cuando tú hablas de Cristo, tú te rejuveneces. Tú cobras vida, porque cuando nos callamos, comienza la amargura a entrar en nuestro corazón. Comienza a entrar a nuestra vida la depresión. Pero cuando todo el tiempo hablamos de Cristo, hagan de cuenta que es mejor que una crema Pond's 40 o no sé cómo se llame. Hermanas, hablen de Cristo, por favor. Muy bien, vimos la sal. Primer factor, la sal. La sal preserva, la sal crea sed y por último, la sal da sabor. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que cumplir con esas tres funciones. Quiero avanzar al siguiente punto. Por favor, en las pantallas. Jesús nos habla que nosotros somos la luz del mundo. Dice, vosotros, ustedes, son la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Los que tenemos la oportunidad a veces de viajar, cuando regresamos a la Ciudad de México de noche, ¿no? Los costarricenses, nuestros amigos ticos que también nos están viendo, se quedan impactados porque cuando llegas allá es todo verde. No hay nada de luz, no hay nada de edificios. Y aquí cuando llegas te deslumbra tanta luz. Quisiera ponerte este ejemplo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo. Y como característica principal, la luz
repela las tinieblas. ¿Cómo dije? La física establece que la luz viaja por medio de ondas. La luz está viajando por medio de ondas, pero la oscuridad es estática. La oscuridad siempre está en el mismo lugar. Entonces, cuando la luz viaja y se encuentra con la oscuridad se disipa, la oscuridad pierde. Dice la palabra en Juan capítulo 1, que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y si tú y yo somos la luz, tú y yo estamos para iluminar a aquellos que están en oscuridad, para que las tinieblas se alejen lo más posible de esa persona. Es por eso que en ocasiones encuentras mucha oposición cuando vas a ir a un lugar, porque tú tienes un propósito. En ocasiones no puedes llegar a la casa de tu familiar, pero ¿sabías por qué? ¿Por qué hay tanta oposición? Porque el diablo, nuestro enemigo, no quiere que esa persona encuentre la luz. Dice la palabra que los que aún siguen con el velo no pueden ver a Jesús porque está encubierto el evangelio de ellos. Entonces nuestra función como luz es repeler las tinieblas. Si tú y yo repelemos las tinieblas, nosotros conseguiremos que la luz de Cristo ilumine todo nuestro alrededor. Quisiera ponerte un ejemplo muy práctico. Imagínate por un momento que te encuentras en un bosque oscuro. Nosotros cuando fuimos a Veracruz a una misión, allá no hay luz eléctrica como la conocemos, no hay alumbrado. Entonces ahí te puedes encontrar con cualquier cosa, y si estás morenito tienes que sonreír para que podamos decir, eres tú. Imagínate un momento que te encuentras en un bosque oscuro. Con tan solo encender un cerillo, tú puedes hacer que gente que esté volando pueda encontrarte. Porque la luz tiene tanto poder, tanto resplandor, que puedes iluminar aún el lugar más oscuro. Imagínate un bosque, no te estoy hablando de tu casa, no te estoy hablando cuando se va la luz en tu casa, te estoy hablando en un bosque muy oscuro, donde solamente hay árboles que están deteniendo la entrada de la luz. Tú tan solo con prender un cerillo iluminas tu alrededor. Tú como hijo de Dios, al ser luz, puedes lograr que todo tu alrededor sea iluminado. Tú eres la única vela prendida en tu alrededor. Jesús nos muestra que estamos en un mundo apagado, lleno de tinieblas, donde todo lo que nos rodea está lleno de oscuridad. Pero tú eres el único que tiene luz, el único que tiene una vela. Por lo tanto, es tu obligación ir a esos lugares de oscuridad y encender la luz de Cristo. Es tu influencia. Tu influencia es muy grande en nuestro alrededor. Y si tú decides apagar tu luz, que ahorita te voy a enseñar cómo puedes apagar tu luz, todo seguirá oscuro. Seguirás viviendo en tinieblas. Efesios 5, versículo 8 al 14. Esta es mi lección de hoy y quiero que con esto te vayas y quiero que esto te lo aprendas de memoria y que sea una realidad en tu vida. Efesios 5, versículo 8 al 14 dice: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son hijos de luz en el Señor. Y algo que me encanta es la exhortación que nos da el escritor: andad como hijos de luz. En tiempos pasados eras tiniebla cuando no conocías de Dios, cuando tus acciones y tus circunstancias te orillaban a hacer oscuridad. Pero cuando conociste la verdad, cuando te enamoraste de Jesús, comenzaste a hacer luz. Por lo tanto, lo que te dice el escritor es que tienes que andar en luz como hijo de Dios. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participes de aquellas cosas que pueden hacer que tu luz se apague. Un comentario, un pensamiento, participar de una plática que no corresponde a tu vida espiritual,
un programa malintencionado en la televisión, una película malintencionada en un cine, puede crear que tu luz se apague. Aún participar de algún chiste, de algún comentario, tu luz se puede apagar. ¿Sabes por qué? Porque el mundo difícilmente te vuelve a creer que eres hijo de Dios. Cuando tú participas de aquellas cosas que dice la Biblia, infructuosas, cuando tú participas de estas cosas, automáticamente estás perdiendo intensidad en tu luz. Porque tus vecinos dicen, pues sí se echa un cigarrito. Y entonces, vean cómo es la reacción del mundo. Están así contigo y de repente cuando te ven algo raro, ya hacen. Y entonces cuando te vuelven a ver la siguiente semana, ya no te ven así. Porque se quedan confundidos. O era luz o es tinieblas. Como dijera por ahí alguien, que alguien me explique. Dice el versículo 12, porque pues es vergonzoso aún hablar de los que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que tú tienes que llegar a hacer en tu casa. Cuando veas a tu hijo deprimido, cuando veas a tu hijo rebelde, cuando veas que no están bien las cosas en tu casa, tú dile, despiértate tú que estás dormido y te alumbrará Cristo, porque yo estoy aquí, yo soy la luz. Y Jesús nos muestra algo claramente. El siguiente propósito y lección es que la luz da dirección. No solamente repele las tinieblas, la luz da dirección. En una cueva, lo único que tú puedes seguir es a una persona que lleva la lámpara, ¿sí o no? La luz guía, la luz dirige, la luz muestra el camino. Y como hijos de Dios tenemos la encomienda de mostrarles el camino a aquellos que no saben ni qué onda con su vida, que no tienen propósito, que parece que su vida se ha perdido o se ha desdibujado. ¿Te has encontrado con gente confundida, con gente que no sabe qué es lo que sigue? Con gente que no sabe qué le depara el futuro, angustiada, preocupada. Tú y yo como luz de Cristo fuimos encomendados para dar dirección, para decir, es por aquí. Y ellos comienzan a entrar a la vida que Jesús necesita que ellos lleven, o quiere que ellos lleven. Jesús no está aquí en la tierra, hermano, sintoniza esto. Jesús no está aquí en la tierra. Tú y yo somos la extensión de sus manos, la extensión de sus pies. Y como uno, vamos caminando por este mundo, mostrando luz y haciendo que los demás sigan a Jesús. Encuentren su propósito por el cual fueron creados. Que no carezca de sentido sus vidas. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos enseña que Él es el camino que conduce hacia toda verdad, y tú y yo como seguidores de Cristo los estamos llevando hacia Jesús. ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir con un turista? El turista cumple su función. El turista te busca suplir esa necesidad que tú tienes de saber dónde están las cosas. Y te conducen hacia donde el lugar donde tú te encuentras tiene como propósito. Tú eres un turista de Jesús, o eres un guía de Jesús. Eres un guía de Jesús. Tú los estás conduciendo hacia el propósito. Si el museo tiene como propósito mostrarte la pintura de tal pintor, en la vida espiritual tú y yo tenemos que mostrarles la cruz. Y tenemos que ser esa luz que les va diciendo, por aquí, por favor. Somos los guías de Jesús. La luz repele las tinieblas y da dirección. Quiero terminar de esta forma. ¿Estás alumbrando a los demás? ¿Los estás dirigiendo hacia la verdad o los estás confundiendo? Nuestra influencia es muy importante en estos tiempos, ya que hoy hay más tinieblas que hace 10 años, que hace 40 años, y advierte la Biblia que en los tiempos siguientes habrá más tinieblas. De hecho dice que cuando Jesús venga serán como las 3 de la mañana, así de oscuro, por tanta maldad que hay en el mundo. Pero hay mayores oportunidades de compartir la verdad, de ser luz. Di conmigo, somos uno para ser sal
y luz del mundo. 3 consejos. 1, recuerden que son diferentes. Primera de Pedro 1, 13 al 15 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Santos viene del griego agios con H y significa diferente. Di conmigo: diferente. Entonces Jesús en esta parte nos dice: sé diferente, sé santo, sé diferente en la forma en la que vives en tu escuela, en la forma en la que te desarrollas en tu trabajo, cómo hablas con la gente, en tu trato con tus hijos, en cómo caminas, sé diferente. En pocas palabras, en toda tu manera de vivir, sé diferente. Cuando la Biblia dice sed santos, no te lo dice de forma religiosa, te dice solamente sé diferente. En toda tu manera de vivir, en los negocios, sé diferente. Porque en los negocios tenemos muchas formas de poder hacer trampa, pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser diferentes en toda nuestra manera de vivir. Aquí no hay una clasificación, no dices, en esto sí, está permitido ser como el mundo. Sé diferente. Número 2, trata de evitar la contaminación con el mundo. Dice Salomón en un proverbio que una mosca puede echar a perder todo un perfume. Cualquier cosa que tú veas, cualquier cosa que tú escuches, cualquier cosa que haga que te contamines puede echar a perder la obra de Dios en tu vida. Así que cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida con quién te juntas y no te dejes contaminar. Dice Santiago 4 al 5, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y el que se quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y por último, 3, no te olvides de tu influencia. Dile al que está a tu lado: no te olvides de tu influencia. Tú eres la sal y la luz del mundo. Todos tenemos 2 opciones. 1, o la gente influye en mí, o yo influyo en la gente. Aunque no seas pastor, todavía, tú tienes la encomienda que en el lugar donde tú te estés desarrollando, seas la sal y la luz del mundo. ¿Quién de nosotros va a impedir que el mundo se siga perdiendo? Yo puedo escuchar ahorita mismo la petición de Jesús aquí. Cierra tus ojos un momento. Jesús hoy te pregunta: ¿quién de ustedes va a impedir que este mundo se siga perdiendo? Cuando vine a la tierra, yo fui sal y luz. Yo hice que muchos no se perdieran. Pero ¿quién de ustedes va a cumplir esta encomienda? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Si el día de hoy tú has entendido esto y quieres convertirte en sal y luz, en gente que preserve, en gente que dé sabor, en gente que repele las tinieblas y dé dirección, yo te voy a invitar de la forma más especial a que te pongas de pie. Generalmente yo no suelo hacer esto y posiblemente en la cámara me pierda. Yo tengo algo que hacer y yo no quiero pasar de largo esta oportunidad de tan solo que tú y yo le digamos a Dios: entendido que soy especial, entendido que me has puesto en este lugar, en esta tierra, con un propósito de ser sal y luz del mundo. Me acordaba de una canción que decía: enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús
que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo oirán en aquel de quien no han oído las buenas nuevas de Jesús? Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Piensa por un momento en tus vecinos, en tus familiares que aún no le conocen. Hoy Dios tan solo te invita a que te conviertas en sal y luz, a que vayas por los que se están perdiendo, a que seas un factor de cambio, un factor de influencia en tu alrededor. Tan solo de una forma muy discreta y muy sencilla. Si tú lo sientes en tu corazón, dile: cuenta conmigo, aquí estoy. No busques a nadie más, aquí estoy. Toma la mano del que está a tu lado y como iglesia vamos a decirlo fuerte. ¿Sabes? Porque ahorita como iglesia estamos iluminando todo nuestro alrededor. Todos nuestros vecinos que están en oscuridad hoy están siendo reflejados con la luz de Cristo. Tan solo créelo, tan solo dilo. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad, en la oscuridad, en la oscuridad. Las ofrendas, déjenme decirles